Si el Papa es santo, si el Papa es elegido por el Espíritu Santo, y si el Papa es infalible y su autoridad moral es indiscutible, ¿cómo explicar la corrupción de los papas? ¿Cómo explicar la era pornocrática de los papas? ¿Cómo explicar la vida lujuriosa y en concubinato de los papas? En definitiva, ¿cómo explicar la historia del papado? ¿Qué significa Habemus Papa? Significa que para los creyentes católicos el Espíritu Santo ha descendido sobre la congregación de cardenales y les ha hecho votar por el candidato elegido por Dios para que sea el nuevo Papa. ¿Cómo puede ser entonces que la figura del Papa haya estado inmersa en acontecimientos controvertidos y escandalosos a lo largo de toda su historia? El Papa Francisco ha intentado darle un lavado de cara a la Iglesia, pero es imposible limpiar la suciedad que mancha las paredes etéreas de esta institución, por mucho que intenten incluso manipular las fuentes. Ni con toda la santidad del universo se podría limpiar la suciedad sobre la que se ha levantado la Iglesia, desde San Pedro, el primer papa de la historia, hasta Francisco, el recién fallecido. La historia del papado de Roma está repleta de protagonistas sanguinarios, avariciosos y manipuladores, tanto que podría considerarse una representación de la mezquindad humana antes que la de la religión cristiana. Pero si hay algo que además de indignante resulta un insulto a la inteligencia, a la propia cordura y al sentido común, es el dogma de la infalibilidad papal. El llamado primado de jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata. Esto quiere decir, en pocas palabras, que la Iglesia ha establecido por ley y de fe que el Papa en materia de moral y disciplina habla e instruye con el mismo poder que Dios, y que, por tanto, en tales asuntos no se puede equivocar. Es infalible. Esta idea surgió en el siglo XV, en el Concilio de Florencia, pero como fue refutada por muchos cardenales, no se ratificó hasta 1870, en el Concilio Vaticano I, siguiendo la Constitución Apostólica Pastor Aeternus de Papa Pío IX, y que fue finalmente refrendada por el Concilio Vaticano II, en pleno siglo XX. Así pues, a diferencia de la Iglesia Ortodoxa, cuyo Papa, el Patriarca de Constantinopla, es simplemente un cargo honorífico, y a diferencia de la Iglesia Anglicana, cuyo Papa, el Obispo de Canterbury, no tiene jurisdicción fuera de su diócesis y es simplemente un primus inter pares, en la Iglesia Católica el Papa es la máxima autoridad moral y tiene plena potestad sobre los mandamientos de los católicos. Así que, técnicamente, para todo aquel que se considere católico, el Papa es el Santo Padre. Lo que habrían de plantearse por eso mismo es: si el Papa es santo, si el Papa es elegido por el Espíritu Santo, y si el Papa es infalible y su autoridad moral es indiscutible, ¿cómo explicar la historia del papado? Siéntense cómodos porque esto va para largo. Ya desde el año 1008 se viene debatiendo de la cuestión del pago de tributos al Papa, de la simonía y otros abusos eclesiásticos que van en contra de la máxima evangélica de dar gratuitamente y estar al servicio del pobre. Para muchos resultaba incomprensible ya en la Alta Edad Media, cuando eran pocos los que podían leer, que la Iglesia estuviese acumulando las riquezas que estaba acumulando. Sobre todo cuando hay un pasaje en el Evangelio que no deja ningún lugar a dudas a este respecto. Un muchacho se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para ganarse la vida eterna, a lo que Jesús le dice que basta con que cumpla con los 6 mandamientos que le expone. Pero como quiera que el hombre le dijo que eso ya lo hacía, Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, pues no estaba dispuesto a dejar sus riquezas. A lo que Jesús le dice a sus discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, el Vaticano ha hecho oídos sordos a esas palabras de pobreza y ha condenado por herejía a todo aquel que se los reprochase, como John Wycliffe o Martín Lutero. Adoptando unos hábitos principescos e imperiales, el Papa se ha vestido con indumentaria de emperador, capa de armiño y seda, báculo de oro, tiara papal. Se ha rodeado de una corte eclesiástica y vive en residencias palaciegas. La pompa y riqueza de la Santa Sede se afianza sobre un edicto promulgado por el Papa Silvestre en el año 335, según el cual el emperador romano Constantino le habría hecho al papado la donación de dichas prerrogativas. A pesar de que la donación de Constantino fue demostrada falsa en el siglo XV, 500 años después se sigue haciendo uso de tales boatos y la suntuosidad de la vida clerical del Estado Pontificio no es un secreto. Aparte de las donaciones recibidas a lo largo y ancho de sus 2000 años de historia, la Iglesia se ha enriquecido a costa de múltiples tipos de ingresos, entre los que se encuentran, por supuesto, sobornos de chantaje moral y espiritual, en una época en la que ganarse el cielo dependía de no cometer pecados. Además, la Iglesia venía cobrando por realizar ritos y misas, a pesar de que ya desde el año 1179 el Papa Alejandro III, en el Concilio Laterano III, Canon 7, lo había prohibido expresamente con las siguientes palabras: prohibimos terminantemente todo pedido de compensación por la toma de posesión de iglesias, o por el nombramiento de dignatarios eclesiásticos, o por la sepultura de los difuntos, o por la bendición de los esposos, o por cualquier otro sacramento. No obstante, no se le hizo ni caso al Papa, a pesar de toda su santidad, infalibilidad, poder, etc., ya que apenas 36 años después, otro Papa, en este caso Inocencio III, tuvo que repetirlo en el Concilio Laterano IV, Constitución 66. Se ha referido frecuentemente a esta sede apostólica que algunos clérigos exigen y obligan a los fieles a dar dinero por las exequias de los difuntos, las bendiciones de las nupcias y otros casos semejantes, de tal modo que si la avaricia de estos no se sacia debidamente, inventan impedimentos que aplican fraudulentamente.
Ahora bien, del mismo modo que sigue condenando la costumbre de los clérigos por cobrar por obras que deben hacer gratuitamente, en este caso el Papa Inocencio III recrimina acto seguido a los fieles que se niegan a observar la laudable costumbre de dar una oferta a la Santa Iglesia. En conclusión, por una parte prohíbe a la Iglesia cobrar y por el otro obliga a los fieles a donar. Pero por lo que sí podía y debía cobrar la Iglesia era por las llamadas indulgencias, o documentos que quitaban el pecado a cambio del pago de una cuantía establecida. ¿Cuánto costaban esas indulgencias? O dicho de otro modo, ¿cuánto cobraba la Iglesia por ellas? Veamos, en el año 1300, un salario medio para la clase trabajadora era de 3 libras turonenses al año. La norma pontificia sobre tarifas más antiguas que se conoce es la del Papa Juan XXII, en Edicto Constitución Pater Familias, del 16 de noviembre de 1331. En esta se lee lo siguiente. Si querías librarte de la pena por uxoricidio, es decir, matar a tu esposa, había que pagar 3 libras, que es el equivalente a un año de sueldo. Por el parricidio, matricidio o fratricidio, 3 libras. Por el incesto, 5 libras. Casi 2 años de sueldo. Por la profanación de iglesias y otros tipos de excesos, 5 libras. Por los pecados sin especificar, 3 libras. Un año de sueldo, vamos. Por el que en la vía pública se comportó muy malamente, 5 libras. Por el vicio de la simonía por parte del abad de un monasterio en la celebración de la misa, 12 libras, el equivalente a 4 años de sueldo de un trabajador medio. Por la absolución del que cometió simonía, 16 libras con 50. Por la dispensa de los que quieren vivir en matrimonio siendo parientes en tercero o cuarto grado de afinidad, 27 libras, 9 años de sueldo. Es decir, si tú habías cometido algún pecado o pensabas cometer algún pecado y querías que se te perdonara para poder ir al cielo de todos modos, con pagar estos sueldazos tenías garantizado el paraíso. Basta visitar la Basílica de San Pedro en Roma o los museos vaticanos para hacerse una idea de la cantidad de indulgencias que cobraron, puesto que su construcción fue financiada por el Papa León X con ese mismo dinero. Pero si piensas que esto son cosas del pasado, estás equivocado. Los escándalos económicos en la Casa de Dios son de gran actualidad también. La Santa Sede lleva unas cuantas décadas envuelta en escándalos financieros que la relacionan con inversiones en las más grandes compañías del mundo, especialmente las norteamericanas, como la petrolera Exxon y la corporación Dow Chemical. Además, los escándalos vaticanos han salpicado a tantas personas y acciones de esta institución que el mismo Benedicto XVI finalmente se vio obligado a abdicar. Los números resultan realmente escandalosos. Según los datos proporcionados por los periodistas Gianluigi Nuzzi en su Via Crucis y Emiliano Fittipaldi en su Avaricia, obtenidos por la filtración de los documentos del Vaticano, 1. En 2012, las donaciones hechas al óvulo de San Pedro por los fieles de todo el mundo sumaron un total de 56 millones de euros. De esos 56 millones, 37,5 se destinaron no a la beneficencia ni a otras obras de caridad, sino a los gastos de los cardenales de la Santa Sede. En el año 2012, las representaciones pontificias costaron un total de 25,4 millones de euros. En 2012, 200.000 euros que iban destinados a la reforma de un hospital infantil fueron desviados en su lugar a reformar el apartamento del secretario del Papa. El Papa Francisco, en 2014, encargó al IOR, el Banco del Vaticano, que transfiriera 40 millones de euros a la diócesis de Maribor, Eslovenia, para cubrir un desfalco de 800 millones de euros invertido en un canal porno. El secretario de Estado del Vaticano gastó 24.000 euros en un vuelo de helicóptero, dinero que pertenecía a un hospital infantil. El IOR, Banco del Vaticano, en junio de 2012 canceló 3.000 cuentas sospechosas, sin dar explicaciones. Algunos cientos de millones de euros habían sido escondidos en cuentas particulares que no habían aparecido en el balance. Estas son palabras textuales de George Bell, prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, en el seminario Catholic Herald. Los escándalos financieros del Vaticano solo del siglo XXI son tantos que este vídeo duraría varias horas si quisiera exponerlos todos. Y si nos venimos a España, a pesar de que el sueldo de los obispos y cardenales es de unos 35.000 euros anuales, el Estado español desde 1979 le paga anualmente de las arcas públicas la friolera de 144 millones de euros a la curia española. Además, el 33% de los contribuyentes dona anualmente en la declaración de la renta su 0,5% del IRPF, recaudándose así una media de 117 millones de euros al año. Hasta el año 2008, cuando fue presa de un escándalo mediático, la Conferencia Episcopal de España invertía en la bolsa de valores a través de la empresa UMAS GES y era accionista de compañías como Telefónica, Repsol, Santander o Endesa y otras empresas del sector inmobiliario, del de alimentación y del farmacéutico. En cuanto a los escándalos de otro género, el papado también anda sobrado. Durante los 60 años que duró el periodo que los historiadores han dado en llamar pornocracia papal, con sus 12 papas, bastaría destacar el caso de Papa Alejandro VI, con todas sus meretrices y excesos que aún producen horror y asombro 400 años después. Siglos antes tenemos el caso del Pío II, quien en sus propias memorias autobiográficas demuestra que de Santo Padre no tenía ni un pelo.
¿Cosas del pasado? Nada de eso. En 2013, la República publicó detalles de un informe de 300 páginas elaborado por el Comité Papal que reveló la existencia de un supuesto cónclave gay, un grupo de clérigos de alto rango unidos por la sexualidad, que según se decía, mantenían relaciones sexuales con prostitutos en fiestas organizadas. El informe insinuaba que esto podría haber resultado en el chantaje de altos funcionarios del Vaticano por parte de terceros, lo que llevó a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entre todos los acontecimientos turbios, hay uno que, en mi opinión, resulta más digno de ser mencionado en este vídeo, y es el caso de Emanuela Orlandi. Esta chica de 15 años desapareció repentinamente de los jardines del Vaticano y su familia, tras décadas de búsqueda, le pidió al Papa Francisco que les dijera dónde estaba, y el Santo Padre simplemente les dijo que Emanuela está con Dios ahora. Es esta una triste historia de rapto, pederastia e infanticidio protagonizada por los miembros del Vaticano, pero es solo uno más de miles de casos. Ahora bien, creo que para terminar un vídeo sobre la mentira y la farsa papal no hay mejor manera que con el caso del Papa Mujer León IV, también conocido como la papisa Juana, en cuyo caso, además de haberse quedado embarazada, por lo que queda claro que no respetó el voto de celibato, no solo no podemos decir que no fuera un santo padre, sino que es que no podemos decir que fuera padre en absoluto, por el hecho de que era mujer. Esta es la historia del papado, la historia del Vaticano, la historia de la institución más exitosa de todos los tiempos, de la institución que más tiempo viene durando en toda la historia de la humanidad, que debía de haber guiado a los fieles dando ejemplo, y ha dado ejemplo de todo lo contrario,